Bienvenidos una vez más. En esta oportunidad vamos a trabajar con la ecuación cuadrática. Vamos a ver la forma polinómica, la forma canónica y la forma factorizada. La ecuación polinómica, como su nombre lo indica, es el polinomio de segundo grado que nos va a indicar esta ecuación cuadrática. Como podemos ver acá, tenemos nuestro término cuadrático, nuestro término lineal y nuestro término independiente. ¿Qué nos va a permitir esta ecuación polinómica? Bueno, primero nos va a permitir obtener su coeficiente principal. Recuerden, el coeficiente principal de un polinomio es aquel coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente. Y además nos va a indicar su término independiente, que es aquel término que no contiene variable. Este último, el término independiente, es también la ordenada al origen, o sea, la intersección con el eje de ordenadas, el eje Y, y es un par ordenado 0 y el valor de ese punto. Cuando nosotros lo grafiquemos, lo vamos a graficar justo sobre el eje Y. Además de brindarnos la información del coeficiente principal y de este término independiente, que es la ordenada, también nos va a permitir hallar las raíces de la función para poder graficar los ceros de la función, o sea, las intersecciones con el eje de abscisas, que es el eje X. Recuerden que para encontrar las raíces debemos utilizar la fórmula de Bhaskara ya trabajada. Y por último, esta ecuación polinómica también nos va a permitir hallar el eje de simetría, o sea, ese eje imaginario en el que nosotros cuando graficamos podemos dividir a la parábola en dos ramas exactamente iguales y simétricas, y además ese eje de simetría nos va a servir para luego poder encontrar el vértice, que es el punto más alto de la parábola o el punto más bajo de la misma. Recuerden que para trabajar con el X del vértice vamos a utilizar la fórmula menos b sobre 2 por a, y para trabajar con la Y del vértice, que es la otra coordenada que necesitamos para el punto, vamos a reemplazar ese punto X del vértice en la función. Veamos un ejemplo. Tenemos la función menos 2x cuadrado menos 3x más 5. Aquí podemos encontrar primero los datos del coeficiente principal, que es menos 2, del coeficiente de la función del término independiente, que es 5, y además el término lineal, su coeficiente es menos 3. Con estos tres datos, reconociendo el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C, podemos ya determinar cuál es la ordenada del origen. Va a ser el punto 0,5. Aquí va a ser la intersección con el eje Y. Una vez que reconocimos los primeros datos, vamos a poder encontrar las raíces, o sea, esos dos puntos, o un punto, o ningún punto, que van a cortar al eje X o no lo van a cortar. Reemplazando en la fórmula de Bhaskara, nosotros acá tenemos que B es menos 3, por lo tanto, cuando hacemos regla de signos, menos por menos, ese menos 3 se convierte en positivo. Luego vamos a tener ese menos 3 al cuadrado, recuerden colocarlo entre paréntesis para que tome todo el valor, ¿sí? El menos 3, y no que el menos quede fuera de elevar al cuadrado. Luego tenemos menos 4 por el valor de A, que es menos 2, por el valor de C, que es 5. Toda esa cuenta dividido 2 por menos 2. Primero vamos a tener que resolver el determinante. Esta cuenta de adentro de la raíz es lo que se denomina el determinante. Entonces,
toda esa cuenta da 49, resolvemos la raíz de 49 y nos da 7 y recién ahí vamos a poder dividir en dos ecuaciones. Una va a contener el más y la otra va a contener el menos. La primera cuenta entonces va a ser 3 más 7 dividido menos 4. Toda esa respuesta me da menos 2,5 y la segunda cuenta va a ser 3 menos 7 dividido menos 4. Toda esa respuesta me da 1. Aquí obtengo mis dos raíces. La raíz 1 es menos 2,5, la raíz 2 es 1. Una vez que encontramos las raíces, vamos a poder encontrar nuestro eje de simetría, que es esa x del vértice. La fórmula, recuerden, menos b sobre 2 por a, reemplazando los valores que tenemos al principio de nuestros datos, obtenemos que la x del vértice es menos 3 cuartos. Una vez que obtuvimos la x del vértice y ya pudimos armar la primera coordenada de ese par ordenado, vamos a proceder a encontrar la y del vértice. Para eso tenemos que reemplazar en la función todos los valores que tengan, todos los términos que tengan x por los valores de menos 3 cuartos en este caso. Entonces acá me va a quedar menos 2 por menos 3 cuartos al cuadrado, recuerden los paréntesis, menos 3 por menos 3 cuartos más 5. Realizando toda esta cuenta, obtenemos que el valor de la y es 49 octavos. Luego de trabajar con la ecuación polinómica y poder encontrar en ella coeficiente principal, término independiente, raíces y vértices, vamos a poder encontrar las otras ecuaciones. Empecemos por la ecuación factorizada. La ecuación factorizada, como bien lo dice, es una factorización, o sea, una multiplicación de factores. La fórmula es la que podemos observar acá. Es nuestro coeficiente principal. El segundo factor, el primer factor sería el coeficiente principal, el segundo factor es x menos el valor de la primera raíz y el tercer factor es x menos el valor de la segunda raíz. ¿Qué me permite esta ecuación? Bueno, si a mí me dan esta ecuación, a mí me permite reconocer primero las raíces, ¿sí?, de esta parábola que voy a graficar. Y además me permite conocer cuál va a ser el coeficiente principal. Además de eso, si yo ya tengo la ecuación polinómica, puedo formular esta ecuación una vez que encontré las raíces. ¿Qué significa esto? Una vez que yo ya utilicé la fórmula de Bhaskara. Entonces, recuerden el ejercicio anterior, una raíz me había dado menos 2,5, la otra raíz me había dado 1. Reemplazando en la fórmula tenemos el valor del coeficiente principal, que es menos 2, el valor de la primera raíz, que era menos 2,5, haciendo regla de signos, menos con menos se convierte en más, y el valor de la segunda raíz, que era 1, haciendo reglas de signos, queda menos 1. De esa manera, yo ya pude encontrar la ecuación factorizada. Ahora, ¿qué pasa si a mí no me dan la ecuación polinómica y me dan los siguientes datos? Me piden hallar la ecuación polinómica sabiendo que la función tiene coeficiente principal menos 2 y raíces más 1 y menos 2,5. Entonces, a mí acá me está dando como datos el coeficiente principal y además me está dando las raíces. Por lo tanto, la única ecuación que yo puedo armar ahora es la ecuación factorizada, porque es la única que utiliza esos datos, el dato de las raíces y el dato del coeficiente principal. Entonces, partiendo de la ecuación factorizada, vamos a ir reemplazando los datos que tenemos. Tenemos el coeficiente principal, que es menos 2. Tenemos la primera raíz, que es menos 2,5. Recuerden, menos con menos da más. Tenemos la segunda raíz, que es más 1. Recuerden, más por menos me da menos. Una vez que reemplacé los datos en la ecuación factorizada, para poder encontrar la ecuación polinómica la voy a tener que resolver. Es una multiplicación, por lo tanto, vamos a trabajar con la propiedad distributiva.
Primero vamos a comenzar multiplicando el menos 2, o sea, el coeficiente principal. Resolviendo me da menos 2 por x y menos 2 por 2,5 me da 5. Una vez que obtengo la primera propiedad distributiva, luego voy a tener que hacer por segunda vez la propiedad distributiva con el segundo paréntesis. Entonces, de esta manera voy a tener menos 2 por x, que eso es menos 2x al cuadrado. Voy a tener menos 2 por menos 1, menos 2x por menos 1, que es 2x, menos 5 por x y menos 5 por menos 1, que me da 5. Terminando de resolver la propiedad distributiva, solamente me va a quedar sumar o restar aquellos términos que sean semejantes. Trabajamos igual que en polinomios. Si no recordás polinomios, te invito a que veas los demás videos que están en mi canal donde trabajamos polinomios o expresiones algebraicas. De esta manera, fíjense que pudimos obtener la ecuación polinómica sabiendo nada más que el coeficiente principal y sus raíces. La tercera ecuación que vamos a trabajar es la ecuación canónica. La fórmula de la ecuación canónica la podemos observar acá. Tiene dos términos, tiene el coeficiente principal, tiene un binomio que está al cuadrado y además la suma de un término más. Esta ecuación me da la información del coeficiente principal y además me da la información del vértice. Fíjense en que acá estamos utilizando las coordenadas de x del vértice y de y del vértice. En el ejemplo anterior, donde nosotros teníamos el primero, que teníamos la ecuación polinómica y que allí pudimos encontrar las raíces y el vértice, partiendo de eso, teniendo los datos ya del vértice, vamos a poder reemplazar. ¿Se acuerdan que nuestro vértice nos había dado menos 3/4, 49 octavos? Nuestro coeficiente principal era menos 2, o sea, ese a es menos 2. Reemplazando por menos 3/4 en x del vértice me da más 3/4. Y reemplazando la función, el término de y del vértice me da 49 octavos. De esta manera yo puedo obtener la ecuación canónica partiendo de la ecuación polinómica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos la ecuación polinómica y sin embargo nos dan los datos? Por ejemplo, nos dicen, bueno, hallar la ecuación polinómica sabiendo que la función tiene vértice menos 3/4, 49 octavos y que el coeficiente principal es menos 2. Entonces, leyendo nuestros datos, aquí nos está hablando de vértice y nos está hablando de coeficiente principal. Por lo tanto, al estar hablándonos del vértice, sí o sí tenemos que utilizar la ecuación canónica. Aquí tenemos la fórmula de la ecuación canónica. Vamos a ir reemplazando sus datos. Nuestro coeficiente principal es menos 2, nuestra x del vértice es menos 3/4, con lo cual queda más 3/4, y nuestra y del vértice es 49 octavos. Recuerden aquí que nosotros estamos teniendo dos términos. En el primer término, lo primero que tenemos que resolver es el cuadrado de un binomio. Este binomio, x más 3/4. Si no te acordás, fórmula del cuadrado de binomio, acordate de visualizar el video del desarrollo del cuadrado y cubo de un binomio. Una vez que deseemos el desarrollo del cuadrado de binomio, vamos a proceder a resolver por propiedad distributiva la multiplicación en el primer término. De esta manera nos va a quedar menos 2 por x, menos 2 por 3 medidos de x y menos 2 por 9/16. Y una vez más,
tenemos un nuevo polinomio, una nueva expresión para poder sumar o restar aquellos términos que sean semejantes. En este caso, los únicos términos que son semejantes son los que no contienen variable. Resolviendo ese menos 9 octavos más 49 octavos, obtenemos el número 5 y finalmente pudimos obtener nuestra ecuación polinómica. Cabe recordar o tener algo en cuenta que a nosotros a veces nos pueden dar como dato el vértice y entonces vamos a tener que utilizar la ecuación canónica y de allí obtener la ecuación polinómica y quizás también nos pidan luego hallar la ecuación factorizada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Una vez que nosotros tenemos la ecuación polinómica, vamos a tener que calcular las raíces para poder armar y reemplazar los datos en la fórmula de ecuación factorizada. Y lo mismo puede ocurrir si a nosotros nos dan como datos las raíces y el coeficiente principal. Nosotros al resolver por la ecuación factorizada vamos a obtener la ecuación polinómica. Entonces, si nos piden hallar la ecuación canónica, sí o sí vamos a tener que hallar desde la ecuación polinómica el vértice para luego poder utilizar la fórmula de la ecuación canónica. Bien, como verán, y antes de despedirme, tienen que recordar esto, que primero tengo que ver qué datos me están dando. Si me están dando todos los datos, ¿sí? Como el A, B y el C, si solamente me están dando las raíces y entonces ahí voy a utilizar la ecuación factorizada. Si me están dando el vértice, voy a utilizar la ecuación canónica. De la ecuación factorizada y de la ecuación canónica, siempre al resolverla voy a llegar a la ecuación polinómica y a partir de allí puedo obtener cualquiera de las otras ecuaciones que a mí me soliciten. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.